trágico y completamente lamentable, mediático, lleno de interrogantes derivadas de un horrible crimen y de un sistema de justicia cuestionable. Este es el caso conocido como los 5 de Central Park. Tricia Mailey, de 28 años. Kevin Richardson, de 14 años. Joseph Salam, de 15 años. Raymond Santana, de 14 años. Corey Wise, de 16 años. Y Antron McCray, de 15 años. Todos estos jóvenes son afroamericanos, a excepción de Raymond Santana, que es el único latino dentro del grupo. El Nueva York de los 80, la gran ciudad que presenció el caso que trataremos hoy, se debatía entre un fuerte ascenso económico debido al crecimiento del sector financiero en esa década. Pero, por otro lado, y de manera contrastante, estaban los sectores de clase baja, los barrios escondidos entre la riqueza. Nueva York, la ciudad llena de lujos, pero ocupada también por la pobreza, el racismo y la inseguridad. El Nueva York de ese entonces atravesaba días complicados. Las tasas de homicidios y de asaltos eran altas, aproximadamente 2.200 por año, es decir, casi 6 veces más que en la actualidad, y lugares como Central Park o el metro eran muy peligrosos. La noche del 19 de abril de 1989, un grupo de aproximadamente 30 jóvenes afroamericanos y latinos entró en Central Park. Estos jóvenes provenían de zonas marginadas como el barrio de Harlem, ubicado al norte de Manhattan. Este grupo entró a Central Park porque era algo que acostumbraban a hacer para pasar el rato entre amigos, pero también molestaban a transeúntes y ciclistas, además de generar destrozos. Para poder entender el contexto de este caso, es importante saber que situaciones como esa eran muy habituales en la época y sobre todo en ese lugar. Aproximadamente a las 9 p.m., Tricia Mailey, una empleada de fondo de inversiones de Wall Street, corría por la parte norte del parque. Distraída de lo que le rodeaba y concentrada en su actividad, fue derribada de pronto por alguien y arrastrada a lo largo de 90 metros. Esa noche, Tricia fue violada, sodomizada y brutalmente golpeada hasta casi matarla. Después de todo esto, la abandonaron en el lugar, desnuda y oculta con hojas y fango en una barranca del parque. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, unos transeúntes encontraron el cuerpo de la joven. Cuando Tricia despertó, no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado, perdió más de la mitad de la sangre de su cuerpo y su cráneo recibió tantos golpes que se fracturó. De verdad eran tantos los golpes que Tricia había recibido que cuando sus amigos fueron a identificarla al hospital no podían hacerlo. Únicamente lo lograron cuando vieron un anillo que la joven llevaba puesto. Tricia Mailey se salvó de milagro luego de permanecer 12 días en coma, pero su cuerpo quedó con graves secuelas de visión, de movilidad y perdió el sentido del olfato. Esa noche y en el transcurso del día siguiente se realizaron arrestos de jóvenes que habían estado en el parque aquella noche como parte del grupo que entró a generar disturbios, pero que después serían señalados como los principales sospechosos. Antron McCray, Joseph Salam, Corey Wise, Raymond Santana y Kevin Richardson fueron detenidos a causa de los disturbios que aquella noche se provocaron en Central Park.
pero para asombro de los jóvenes, fueron señalados también por la violación e intento de homicidio de Tricia Meili. Es a partir de este momento cuando las cosas comienzan a tornarse extrañas, comienzan a inquietar, porque eran estos jóvenes, estos adolescentes, verdaderamente los culpables de todo lo que le había sucedido a Tricia Meili. En unos momentos más vamos a ir precisando la información, pero resulta que estos adolescentes estaban en el grupo que había entrado esa noche a Central Park. Lo que se comenta en general es que del grupo inicial, del grupo de jóvenes que entra en el parque esa noche, unos sí actuaron mal, molestaron a transeúntes, molestaron a los ciclistas de la zona, pero otros únicamente, digamos, se unieron al grupo cuando éste se dirigía hacia Central Park. Lo hicieron pues por seguir a otros de los muchachos que no conocían, pero que eran de sus mismos barrios, y no cometieron ninguna de las acciones de esa noche que generaron destrozos, sino que únicamente iban siguiendo a otros. La noche de la detención, los agentes de la comisaría de Central Park ya habían comenzado a llamar a los padres de los adolescentes que estaban detenidos, porque hasta ese momento determinaron que sí habían participado en los destrozos, que habían hecho alguna que otra de las cosas que esa noche habían pasado, pero únicamente en cuestión de destrozos o de molestar a los transeúntes. Y resulta que cuando ya iban a ser liberados, uno de los agentes se entera del caso de Tricia Meili y le habla a sus compañeros para decirles que no liberen a los adolescentes, que los retengan en la comisaría. Cuando la policía ya había efectuado todos los arrestos y ya tenían a los 5 adolescentes, los interrogaron por varias horas hasta que confesaron haber violado, haber golpeado a Tricia Meili, a pesar de que en un inicio ellos afirmaban que no lo habían hecho. Did you see it in front of intercourse? Yeah, Was he laying on top of her, or was he kneeling, or was he? laying on top of her. Okay. How long was he on top of her? For a short while, then Raymond went. And as we was headed to the west side, that's where I seen Kevin. That's where you saw Kevin? Was anybody with Kevin? Yeah. Who was with Kevin? Some lady. A lady. How was she dressed? I couldn't tell, it was too dark. Para poder comprender cómo es que se desarrollaron todos estos hechos, cómo es que los jóvenes terminan confesando el crimen, todas las dudas, toda la controversia que se generó, es necesario saber lo siguiente. Los procedimientos legales no se respetaron al interrogar a los jóvenes. Fueron interrogados sin la presencia de familiares ni abogados. Según han contado ellos mismos, los tuvieron por horas sin comer ni dormir. Ellos mismos dan testimonio también de que se utilizó violencia física y psicológica, además de amenazas sobre pruebas que no existían. Fueron obligados a culparse entre ellos a pesar de que no se conocían. Después de toda la presión, de todas las amenazas, los jóvenes terminaron confesando porque les prometieron que así obtendrían su libertad. Al final, estas declaraciones presentaban claras inconsistencias, pero estaban ahí. La policía tenía las confesiones de los 5 adolescentes. La policía informó que los jóvenes habían cometido diferentes actos de agresión aquel 19 de abril, con un anciano, un indigente, un taxista, un ciclista y unos corredores. La principal prueba que se tenía contra estos adolescentes eran las confesiones, esas grabaciones en las que ellos mismos explicaban cómo habían sucedido los hechos y se culpaban unos a otros.
Las acusaciones se basaban primordialmente en las declaraciones y el caso se fue construyendo en torno a eso, porque el ADN que se encontró en la víctima y en la escena del crimen no coincidía con ninguno de los adolescentes. En la escena del crimen fue encontrado un calcetín con semen adentro. Para esto, un informe del FBI daba a conocer que el ADN encontrado sobre el cuerpo de Tricia Meili y el que se encontró dentro de este calcetín no coincidía con ninguno de los registros de los sospechosos. Aunado a esto, uno de los expertos que declararon en el proceso aseguró que el semen que se encontró era de otra persona. Cuando esta información se dio a conocer, la fiscalía les ofreció un trato a los adolescentes que consistía en que si se declaraban culpables les darían una reducción de sentencia, pero ellos lo rechazaron argumentando que no se declararían culpables de algo que no hicieron. Otro dato importante es que medios como The New York Times dieron a conocer en su momento que ninguno de los jóvenes tenía antecedentes criminales y no se pudo comprobar tampoco algún vínculo de los acusados con alguna de las bandas delictivas que comúnmente se daban cita en Central Park. Un aspecto sobre el que me parece muy importante hablar es el ambiente social y mediático que se vivía en esos momentos. Este caso generó diversas polémicas en Estados Unidos, pues era parte de discusiones políticas, raciales o de seguridad. Es decir, era la noticia en Nueva York y en diversos estados del país. Algunos medios alertaban de cosas que no cuadraban en el caso, pero muchos otros contribuían al señalamiento público que desde un inicio posicionó a estos jóvenes como los culpables de lo que le sucedió a Tricia Meili. Sumado a todo lo anterior, la exigencia social para que se hiciera justicia era realmente muy fuerte, era muy grande la presión que había sobre la policía para que este caso se resolviera, dadas las condiciones de inseguridad que se vivían en Nueva York y que para nada eran las ideales. Dado el impacto que el caso tuvo en diferentes sectores de la sociedad neoyorquina, el empresario millonario y actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, no tardó en hacer público su posicionamiento, y en 1989, el mismo año de los hechos, llegó a pagar anuncios en los principales diarios pidiendo que los jóvenes fueran condenados a la pena de muerte. I don't believe that I hate the people that took this girl and raped her brutally. You better believe it. Un año después de los hechos, iniciaron los juicios que se llevaron a cabo en dos procesos, uno para Joseph, Antron y Raymond, y el segundo para Kevin y Corey, que cabe decir, Corey fue juzgado como un adulto, ya que para cuando las cosas sucedieron, él tenía 16 años, edad que dentro de la ley de Nueva York ya era suficiente para considerarlo como tal. En el primer juicio, celebrado en agosto de 1990, Joseph, Antron y Raymond fueron exculpados de intento de homicidio, pero fueron condenados por violación, asalto, robo y disturbios. Ellos recibieron la máxima sentencia permitida, que eran de 5 a 10 años en un centro correccional de menores. El segundo juicio tuvo fin en diciembre de 1990. En este proceso, Kevin fue condenado por intento de homicidio, violación, asalto y robo, y su sentencia fue la misma, de 5 a 10 años en un centro correccional. Por su parte, Corey fue exculpado de esos cargos, pero fue condenado por abuso sexual, agresión y disturbios. Recibió una sentencia de entre 5 a 15 años en una prisión para adultos, por tener 16 años cuando los hechos ocurrieron. En el documental Los 5 de Central Park, uno de los hombres que fue parte del jurado
comenta que era muy difícil no creer en las confesiones de los jóvenes porque parecían auténticas, parecía que no las habían ensayado, parecía que nadie les había dicho lo que dijeran, sino que efectivamente era algo que salía de ellos. Fue de esta manera como, sin ADN coincidente y sin ninguna otra prueba sólida además de las declaraciones, estos 5 adolescentes fueron declarados culpables. Durante el tiempo que estuvieron recluidos, que fueron 7 años, a excepción de Corey, que pasó más tiempo en prisión, ellos pudieron luchar por obtener su libertad condicional. Por lo menos en el documental se observa el testimonio de Kevin, que dice que trató de obtener esta libertad condicional, pero para ello tenía que hacer una declaración pública de perdón, es decir, tenía que confesar que había cometido el crimen. Él dice que le preguntaron, ¿cometiste el crimen cuando ya estaba a punto de obtener la libertad condicional? Y él dijo que no, porque ellos durante todo ese tiempo se mantuvieron en su postura de no haber cometido el crimen, o sea, ellos mantuvieron firme su convicción de no haber cometido el crimen. En prisión, Corey Wise en cierta ocasión tuvo un altercado con otro preso de nombre Matías Reyes. Ambos estaban recluidos en esa prisión y al tener este altercado en el que estuvieron a punto de pelearse, un tiempo después Matías Reyes le empieza a decir a otros de los internos que él conocía a una persona que estaba en la prisión y que estaba cumpliendo una condena por un crimen que no había cometido, que ese crimen lo había cometido él. Matías Reyes nació en 1971 en Puerto Rico y unos años después, siendo un niño, se muda con su madre a la ciudad de Nueva York. Este violador serial, que estaba recluido en la misma prisión que Corey Wise, confesó que él era el agresor de Trisha Meili y que cuando la dejó abandonada en el parque creyó que estaba muerta. Matías Reyes estaba cumpliendo cadena perpetua por violaciones y un asesinato, y él confesó a las autoridades cómo se había realizado el ataque en 1989 y dio detalles que únicamente el autor del crimen podía conocer, asegurando también que actuó solo. Cuando se hizo esta confesión, se realizaron las investigaciones necesarias para saber si lo que decía Reyes coincidía con los hechos y la escena del crimen. Y efectivamente, la prueba irrefutable de todo esto era que el ADN de Matías Reyes coincidía en más del 99% con el hallado sobre el cuerpo de Meili y en el calcetín encontrado en la escena. Aquí hay algo que de verdad deja mucho que pensar en este caso, y es el hecho de que el 17 de abril de 1989 Matías Reyes había agredido a una mujer en la parte norte de Central Park y fue detenido en agosto de 1989. No solo por ese caso, sino por toda una serie de agresiones, de violaciones que había cometido ya. ¿Cómo es posible que la policía ignorara ese hecho? ¿Cómo es posible que la policía ignorara o no investigara lo suficiente o se centrara de manera inmediata cuando el caso se dio a conocer en los jóvenes de Central Park y dejaran de lado a este hombre que evidentemente podía posicionarse como sospechoso principal dados los crímenes que ya había cometido y sobre todo el antecedente de 2 días, tan solo 2 días antes de la agresión a Trisha Meili? 2 días antes, en la misma zona del parque, él estaba agrediendo a una mujer y él fue ignorado como sospechoso cuando todo empezó. Después de largos años y una intensa y dolorosa lucha por la verdad, la confesión de Matías Reyes llegó para confirmar la inocencia de los 5 jóvenes de Central Park en el caso de Trisha Meili.
En 2002, el único que se encontraba aún en prisión era Corey Wise, por lo que la confesión de Reyes supuso su liberación en agosto de ese mismo año. La confesión de Reyes llevó a un proceso en el que los 5 de Central Park fueron exonerados de todos los cargos. Y en 2014 la ciudad de Nueva York accedió a pagar $40 millones, en algunos sitios dice que 41, pero ronda entre estas cantidades, a Antron, Corey, Joseph, Kevin y Raymond por el tiempo que estuvieron privados injustamente de su libertad. Esto como resultado de una demanda contra la ciudad de Nueva York por violación de derechos civiles, acusando a las autoridades de haber procedido a un falso arresto, calificando el proceso de malicioso y argumentando que estuvo motivado por cuestiones raciales. Antes de dar la conclusión de este caso, de dar los comentarios finales, quiero hacer una aclaración porque cuando estaba buscando toda la información sobre esto, vi algunos comentarios, de hecho, de las mismas autoridades que estuvieron involucradas en el caso, que culparon a estos jóvenes, las que afirmaban que sí, que efectivamente, bueno, se les había exonerado de estos cargos, pero que no eran precisamente libres de cualquier culpa o libres de cualquier mala acción, por así decirlo. Y bueno, yo quiero decir que al final de cuentas todos somos humanos, al final de cuentas todos tenemos errores, al final de cuentas todos en algún ámbito de nuestra vida o en varios nos hemos equivocado. Y yo en este momento me voy a referir a ellos únicamente en el sentido de lo que fue la acusación, la falsa acusación que se les hizo por violación, por agresión, por disturbios, ¿sí? Por todos estos años que ellos estuvieron de manera injusta encarcelados. Realmente quise hablar de este caso porque aunque difiere un poco de lo que he venido hablando, de lo que hemos venido viendo en el canal, lo creía necesario por todo lo que este caso implicó, por todo el movimiento que generó, por todas las reacciones que al día de hoy sigue generando. Y es que de verdad es algo tan fuerte el ver el documental, el ver todos los testimonios. Es un caso que te hace pensar, que te hace reflexionar y que te hace ponerte en los zapatos de estos hombres. Imagínense perder años de tu vida, pasar años de tu vida encerrado, con la impotencia de saber, de querer decir, yo no cometí este crimen, pero de antemano saber que no te van a creer, que desde un principio la balanza estaba inclinada hacia un lado, que desde un principio, aunque muchos hoy lo quieran negar, el racismo influyó en las decisiones que se tomaron. O sea, estamos hablando de un caso en el que se involucraba directamente la libertad de estas personas, la libertad de estos hombres. No quiero minimizar para nada lo que le sucedió a Tricia Meili. Es algo totalmente reprobable, lamentable, horrible lo que le hicieron. Y que de ninguna manera, como lo he venido diciendo en los videos que hago, se justifican estas acciones, estos crímenes, estos actos tan crueles hacia las personas. No hay justificación alguna. Lamentablemente todo se construyó para que se creyera que estos jóvenes lo hicieron. Entonces, de verdad es tan triste y es algo que debemos de analizar, porque muchas veces el racismo lo vemos lejos. Realmente el racismo lo vivimos también en nuestros países, lo vivimos también en México, por ejemplo. ¿Cuántas veces no estereotipamos por un color de piel? ¿Cuántas veces no estereotipamos por algún origen? Todos estos aspectos, todo esto que les estoy comentando, por lo menos a mí me hace pensar en el impacto tan grande que tiene este caso.